Tras cruzar una frontera difícil volvimos a recorrer el otro lado del mapa y llegamos a Volgogrado, al sur de Rusia, en la llanura europea oriental. Esta vez mi esposa Datse no me pudo acompañar, pero vamos a recorrer sus calles para ver qué nos encontramos y compartirlo con ustedes. En los extensos suburbios del norte y del sur de Volgogrado, esta ciudad lineal que se estira como una arteria a lo largo del río Volga, la vida cotidiana transcurre con un ritmo pausado, marcado por bloques residenciales soviéticos, mercados improvisados y el zumbido constante del Metrotram. Las bamboleantes anatomías pululan a nuestro alrededor. Las calles de Volgogrado son una verdadera fiesta para los ojos. Con una extensión urbana de casi 80 kilómetros, los suburbios de Volgogrado albergan a gran parte de los 992.000 habitantes de la ciudad, ofreciendo un contraste con el bullicio turístico del centro histórico. Estos barrios periféricos encapsulan la resiliencia rusa. Familias que equilibran trabajos industriales con tarde junto al río, todo unido por un sistema de transporte único que serpentea desde los confines periféricos hasta el corazón de la metrópoli. La configuración suburbana de Volgogrado es un experimento urbano de la era soviética, diseñado en los años 30 como una ciudad lineal para maximizar la eficiencia industrial a lo largo del río Volga. Tras la devastación de la batalla de Stalingrado en 1942-43, la reconstrucción priorizó bloques de apartamentos prefabricados en las afueras, atrayendo mano de obra para fábricas de tractores y de acero. Hoy estos suburbios son un mosaico de paneles de hormigón, parques renovados y huertos comunitarios donde la nostalgia por la estabilidad postsoviética se mezcla con el deseo de la modernización. Aunque el centro atrae visitantes por sus monumentos bélicos y su belleza arquitectónica, los suburbios representan la Rusia que la mayoría no ve, un mundo de rutinas anónimas, lejos de los flashes de las plazas centrales. Un día típico en los suburbios de Volgogrado comienza, luego del amanecer, con el aroma del Zavtrak. Muchos residentes, como las mujeres que dominan el 68% de los empleos en salud y educación, salen de sus apartamentos de los bloques de los años 60 hacia turnos en plantas petroquímicas o a las escuelas.
Los hombres, a menudo que trabajan en la metalurgia, regresan para cenas familiares en balcones con vista al río. Los mercados rebosan de vendedores tártaros ofreciendo kvass y kinjali, mientras niños juegan en parques mejorados con iluminación LED, un avance de los últimos años que ha aliviado la depresión urbana que algunos llaman la ciudad millonaria más sombría de Rusia. La atmósfera es calmada con un ritmo más lento que en la ciudad. Paseos por el malecón al atardecer, donde familias comparten anécdotas de la guerra y los fines de semana en saunas o festivales cosacos, pero sin embargo los veranos son un desafío. Las temperaturas de hasta 40 grados y enjambres de mosquitos convierten las tardes en pruebas de resistencia, mientras el clima estepario trae inviernos suaves pero ventosos. Otras aristas de la realidad nos dicen que los jóvenes, o parte de ellos frustrados por sus bajos salarios, sueñan con mudarse a Moscú, Rostov o San Petersburgo, dejando un éxodo que envejece los barrios. A pesar de ello, la hospitalidad sureña prevalece. Un vecino invita a un té verde o a conversar en dialectos locales. Además de este tren suburbano, Volgogrado cuenta con el Metrotram, un híbrido único entre tranvía y metro que recorre 17 kilómetros desde los suburbios norteños hasta el centro, con 22 estaciones paralelas al Volga. Para los locales, el tren es indispensable. Sin él, el caos de las marshrutkas sería insoportable. Nos une como el Volga. El boleto estudiantil, de apenas 30 rublos, y aunque las vías sufren retrasos por mantenimiento, ofrece vistas panorámicas del río que convierten el trayecto en un respiro diario. Actualmente, y pese a ataques con drones que han afectado las líneas principales, los sistemas de transporte de Volgogrado operan con resiliencia, un símbolo de la ingeniería postsoviética que evita el colapso urbano. Los suburbios de Volgogrado enfrentan desafíos: carreteras en mal estado, contaminación industrial y un éxodo juvenil que amenaza la vitalidad. Las sanciones económicas limitan inversiones, pero el tren sigue funcionando bien. Los residentes anhelan más empleos y trabajar en el ferrocarril siempre ha sido una buena opción.
Nos hemos propuesto convertir en arte el diario vivir de cualquier rincón del planeta. Que cada video sea una poesía a la vida. Viajar es hipervivir y esperamos que les haya gustado este breve video sobre Volgogrado. Si así fue, te pedimos que nos ayudes suscribiéndote gratuitamente al canal, que le des me gusta y nos vemos en el próximo.